Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la lluvia que nos envía. Gracias al Señor. Ahora vamos a meditar en su palabra bendita y gloriosa. Vamos a continuar con la epístola de Santiago y vamos a leer la palabra del Señor en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 17. Con la ayuda de nuestro Dios vamos a dar lectura a la bendita y santa palabra del Señor. Epístola de Santiago, en su capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer la palabra del Señor y enseguida vamos a orar a nuestro Dios. Si ya lo tiene, unidos leemos la Escritura. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y dice la palabra del Señor así: el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Una vez más, ¿cómo dice? El pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Oramos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, nos acercamos a ti. Te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tenemos en Cristo, tu Hijo muy amado, nuestro bendito Salvador. Gracias, Padre de misericordia. Toma nuestras vidas en tus manos, Señor, y permite que podamos, Señor amado, ser edificados con tu palabra, ser corregidos con tu palabra, bendecidos con tu palabra, y tu nombre, Señor amado, sea altamente glorificado. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia, Señor amado, es con nosotros, mi Señor. Sabiendo que tú nos vas a bendecir, nos dejamos en tus manos. Por Cristo te lo he rogado, mi buen Dios. Amén, amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Pueden sentarse con la ayuda del Señor. Regularmente nos inclinamos a pensar que hacer lo malo es pecado, y esa es una verdad. Robar, mentir, matar, todo eso es pecado. Pero el siervo de Dios aquí en esta epístola nos dice también que pecado es no hacer lo bueno, sabiendo que tenemos que hacerlo. A esas dos clases de pecado se les llama pecados de comisión y pecados de omisión. Y podemos decir que es pecado mentir. Todos sabemos, mentir es pecado, y uno dice que sí es pecado mentir. Pero también es pecado saber la verdad y no decirla. Y uno dice, no, yo no vi nada, dice, yo no vi nada. Y entonces se queda, ¿qué? Se queda callado. Bueno, se hace cómplice. Por eso, amados hermanos, consideramos el pecado de no hacer lo que debemos. Y es aquí en esta epístola que hemos nosotros estado considerando que Santiago pone al descubierto las prácticas hipócritas y enseña una conducta cristiana correcta, así. Lo que Dios quiere, lo que Dios pide de cada uno de nosotros es una epístola práctica. Nos lleva, amados hermanos, no solamente a tener lo teórico, sino que nosotros practiquemos
lo que sabemos y conocemos que Dios nos manda. Vemos en el libro de Santiago, pues un reto, hermanos, un reto para los fieles seguidores de Jesucristo, de no solamente hablar de Cristo, sino caminar con Cristo. Porque uno puede hablar de Cristo y decir, yo conozco del Señor, yo conozco de la Biblia, pero ¿estás caminando con Cristo? ¿Estás haciendo su voluntad? ¿Estás viviendo lo que Él te manda en la palabra? Y es que eso es penoso, y eso es que da tristeza el saber y decir, es que conoce mucho de la Biblia. Si yo les preguntara, ¿usted viene a su mente de alguien que conoce mucho de la Biblia, pero vive qué? Poco de ella, no está caminando con Cristo el Señor. Y para poder caminar, para ello se requiere de un crecimiento y conocimiento de su palabra. Ahora, en este capítulo 4, amados hermanos, que ya hoy concluimos el capítulo 4, pues nosotros hemos considerado advertencias contra la mundanalidad y la jactancia del día de mañana, y bueno, nosotros vimos que todo debemos ponerlo en las manos del Señor, y que tenemos nosotros que depender de Dios. Así. Ahora, nosotros llegamos a este versículo, el final del capítulo 4, donde nosotros leemos el pecado, y aquí ya nos habla, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno. Hermanos, este es un llamado de Dios y una reflexión para que nosotros podamos ver cuánto fallamos continuamente. Ofendemos al Señor, inclusive hay pecados que hemos cometido y ni siquiera los advierte. Y ni siquiera se da cuenta, no los ve, no logra verlo, que está haciendo mal, no lo ve. Entonces, amados hermanos, ya nosotros vemos el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ya de entrada, reitero otra vez, sabemos nosotros que hacer todo lo malo es pecado. Y ahí es donde tenemos un problema, porque muchas veces decimos, pues yo no hice nada. Pues eso te es pecado, porque no estás haciendo lo que ¿qué? Lo que debes. Estás en pecado, estás fallándole al Señor. El siervo de Dios Santiago sabe que es mucho más fácil pensar y hablar sobre la humildad y dependencia de Dios que vivirla. Usted ha oído decir, una cosa es hablar y otra cosa ¿qué? Es vivir, ¿verdad? Uno puede hablar sobre el perdón muy bonito, uno puede hablar sobre la humildad, pero muy bonito, pero una cosa es hablarla y otra cosa es ¿qué? Es vivirla. Yo creo que a todos nos ha pasado cuando tenemos que reconocer para pedir perdón y nuestra carne se revela porque no quiere. Y sabemos que tenemos que hacer. Tienes que hacerlo. Y ahí está la batalla. Por eso, amados hermanos, es que nos habla la Escritura que la verdad es fácil hablar acerca de muchos asuntos, pero nosotros tenemos que vivir. Hacerlo. Ahora ya está diciendo, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno. Cada creyente sabe que tiene que orar, que tiene que obedecer.
hermanos, de esa manera. El pecado ayudar a tu prójimo. Sabes que tienes que meter las manos. Está en aquel que el siervo de Dios Santiago de la fe genuina se demuestra de la ley de Dios y decimos era el hecho de manda aquí en su palabra. Nuestra vida, donde en lo que yo he dejado de hacer, Señor, porque me hemos y el pecado o dejadez nosotros del pecado de comisión no hice qué, no hice nada. No hacer lo Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Al cual sobre todos sus bienes. A los siervos y a las porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho.
Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él. Y al que encomendaron mucho, más le será pedido. Ahora, aquí, amados hermanos, al mayordomo infiel, y ya nos está presentando la Escritura. Pero no quiere. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. Ahora conectamos, porque Santiago habla de la fe genuina. Y nosotros vemos aquí a alguien que se le encargó, amados hermanos, pero sus hechos no están manifestando ¿qué cosa? Fe viva ni fe genuina. Y ahí es donde nosotros decimos, pero es que era un buen cristiano. Bueno, lo que están hablando son sus hechos. Y es fácil engañar a otros cristianos. Y muchos dicen, es que ya es cristiano por algunas... Cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. ¿Qué está haciendo? La voluntad de su Señor. ¿Cuál es el anhelo del cristiano que ha sido salvado? No vivir para gloria de Dios. Ahora, si ese no es nuestro anhelo, usted no ha nacido de nuevo. Es nuestro anhelo, amados hermanos, hacer la voluntad de Dios, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Uno puede ponerse un título y decir yo soy cristiano, yo soy pastor inclusive, pero son nuestros hechos los que van a manifestar si genuinamente, amados hermanos, hemos nacido de nuevo o no. Y ya nos presenta, bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere, hallare haciendo así. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si el tal siervo dijere en su corazón, oiga, mire, mas si el tal siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y uno recuerda la Escritura cuando el Señor le reclamaba, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis qué? Como diciendo, no te engañes, yo no soy tu Señor. Aunque profeses que Él es mi Dios. Bueno, si Él es tu Dios, entonces tienes que hacer ¿qué cosa? Su voluntad. Y ya nos presenta y dice, mas si el tal siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a herir a los siervos y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, hace de todo menos que la voluntad del Señor. Fíjese, hace de todo menos la voluntad del Señor.
vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera. Todas las evidencias y todas las características, amados hermanos, nos presenta de alguien que profesa lo que no es. Cada creyente que tenemos la esperanza firme de que Cristo viene por nosotros, amados hermanos, lo estamos esperando todos los días. Todos los días. Pero nosotros tenemos aquí, y que dice en la Escritura, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera. Y dice, y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles. Su lugar. Lo va a poner en su lugar, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad será azotado mucho. Se da cuenta que tenemos, amados hermanos, una responsabilidad delante del Señor, y ya está hablando y nos apunta hacia nosotros, amados hermanos, hacia el servicio fiel, lo que debemos nosotros hacer. Y entonces dice, el siervo que entendió la voluntad de su Señor. Pero la verdad es que Dios siempre llama. Tú sabes que tienes que venir a Cristo, ¿y qué? Y no vienes a Cristo. Pregúntele usted a alguien que no ha venido a Cristo, ¿tú crees en Dios? ¿Qué le va a decir? Sí. Tú sabes que tienes que obedecer su palabra, y probablemente le va a decir que sí. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Ahora, yo como pastor conozco lo que Dios pide de mí. Y uno dice, Dios mío, ¿será que habrá pastores que nunca nacieron de nuevo? Y la respuesta es que sí. La respuesta es sí. Esa es una verdad. Tenemos nosotros a Judas con un grado eclesiástico muy elevado. Se perdió. No hizo la voluntad del Señor. El siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. Sabía lo que tenía que hacer. Hermano, no solo yo como pastor, sino usted como cristiano. ¿Sí está haciendo la voluntad del Señor? A mí me sorprende mucho cuando dicen, preparémonos para la venida del Señor para ese día. ¿Cuántos ya están preparados? Y la mayoría dice, amén. Y la verdad, si el Señor escudriña nuestra vida, ¿ya estás listo para dar cuenta de tu mayordomía? Si puedes dar cuenta de todo lo que Él te encargó, ¿lo estás haciendo bien? Estamos con esto de la epístola de Santiago. Una cosa es la teoría, una cosa es saberlo. Yo puedo saber mucho y hacer ¿qué? Poco. Hermano, dice uno, Señor, el día que estemos delante del Señor, yo le voy a decir, Señor, yo se los dije, pero ya es su responsabilidad.
A unos el Señor les ha dado mucho, muchas gracias, mucha riqueza. ¿Qué estás haciendo con eso? A este hombre se le había dado un encargo, tenía facultad, tenía autoridad, sabía su responsabilidad. Y todavía dice el siervo que entendió la voluntad de su Señor, pero no se apercibió. No se apercibió, ni hizo conforme a su voluntad. Dice, sabe lo que tiene que hacer, pero ¿qué? No lo hace. Sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a cualquiera que fue dado mucho, mucho será vuelto a demandar de él, y al que encomendaron mucho, más le será pedido. ¿Qué es lo que el Señor le ha encargado? Pues eso lo sabe usted. Y hay cosas que son evidentes. Hay muchas riquezas, hay muchas bendiciones que Dios le ha encargado para que usted las administre. Ahora, no estamos pensando en las cosas malas en este sermón, no. Estamos pensando en lo que usted debe de hacer, pero hasta el día de hoy como cristiano no lo ha hecho. Vamos, usted no es cristiano, pero usted sabe que tiene que entregar su vida ¿a quién? No ha hecho nada. Por eso hablamos el pecado de no hacer lo que debemos. Ahora, el responder a la voluntad de Dios, porque aquí habla, sabía la voluntad de Dios. El responder a la voluntad de Dios no es sino otra evidencia de una fe viva y verdadera en nuestro Señor Jesucristo. Se manifiesta, amados hermanos, con ese deseo ferviente de hacer la voluntad de Dios. Y entonces vemos, amados hermanos, esto como una señal de una vida transformada. Este tenía un lugar, pero en su corazón había otras motivaciones. No se trata de tener un lugar, se trata de tener a Cristo y hacer su voluntad. San Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Dice la Escritura, Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. ¿Mas qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Mas después arrepentido fue. Y llegando al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos, el primero. Dícele Jesús: de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después
para creerle. El pecado de no hacer lo que debemos, como el hijo que dijo que iba y no fue. Él dijo que lo iba a hacer, pero no lo hizo. Así, amados hermanos, y ya nos presenta aquí el ejemplo de estos dos hijos. Y ya nos está diciendo cuando el Señor pregunta: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Mas después, arrepentido, fue. Ahora ya lo vemos desde la perspectiva de un cristiano, de un creyente, pero que no está obedeciendo ¿qué? Al Señor. Sí hay que hacerlo. Sabe lo que tiene que hacer. Tantas cosas, y podríamos enumerarlas, amados hermanos, desde cosas, digamos, sencillas, como decimos: sé que tengo que venir al culto, a adorar al Señor. Sé que Dios merece que mi alabanza. Pero no. El primer hijo se negó a trabajar para su padre, pues no quería someterse a la voluntad de su padre. Pero ya vemos en las Escrituras que después, arrepentido fue, respondió mal, pero hizo bien. Primero dice: no quiero. Pero cuando ya nosotros vemos en las Escrituras: ve hoy a trabajar en mi viña, y respondiendo él dijo: no quiero. Más después, y entonces aquí dice algo importante: más después, ¿qué cosa? Arrepentido. Sabes que estás haciendo mal, sabes que estás haciendo mal. Pero si hay algo que obra Dios por el Espíritu Santo, es convencernos precisamente de lo mal que estamos nosotros haciendo. Y fue. Pero está el otro caso del otro que dijo sí, pero no fue. Y el segundo hijo respondió correctamente y lo hizo con respeto: sí, Señor, porque está diciendo, fíjese cómo está diciendo, y llegando al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: yo, Señor, y hasta ocupa la palabra Señor como una manera de respeto. Yo, Señor, voy. Como diciendo: este cristiano sí es, sí, de calidad. Este cristiano es de calidad, y todo mundo lo tenemos por un cristiano de calidad, pero la verdad es que no está haciendo ¿qué? La voluntad del Señor. No está haciendo la voluntad de Dios. Entonces, él respondió correctamente, pero no hizo lo que prometió. Es como admitir, amados hermanos, es como admitir, ¿cuántos admiten que la palabra de Dios es verdad? Si no, sí, la palabra de Dios, yo creo en la palabra del Señor, nada más que no la vive. Y de eso nos habla la epístola de Santiago. Por eso nos lleva a que el evangelio es práctico. Y entonces, amados hermanos, por eso hablamos el pecado de no hacer lo que debemos. No hay que hacer lo que el Señor manda. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Otra vez, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ahora, no les voy a enumerar qué es lo que Dios pide, porque usted lo sabe. Hermano, y cada uno de ustedes tiene un historial.
Nosotros aquí podemos borrar el historial, pero Dios tiene su historial. Y uno puede decir, yo sí estoy haciendo lo que debo, ¿seguro? Porque usted y yo conocemos la voluntad del Señor. Conocemos la voluntad del Señor. ¿Cuál de los dos hizo? Y la pregunta es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dicen ellos, el primero. Dícele Jesús, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Uno tiene que hacer como el primer hijo, Señor, ayúdame. Hay muchas cosas que no quiero hacer. Yo sé que tengo que hacerlas, pero no quiero. Pero vengo arrepentido ante ti, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Finalmente, el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, dice la Escritura, dice la palabra del Señor, San Lucas, capítulo 10, dice la palabra del Señor así, versículo 25 al 37. Y he aquí un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él dijo, ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba viniendo cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y llegándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped, y le dijo, cuidádmele, y todo lo que de más gastaré, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Él sabía perfectamente lo que había que hacer con el prójimo. Por eso vemos nosotros esto, un doctor de la ley. Cada uno de nosotros como cristianos conocemos la voluntad de Dios. Y entonces, amados hermanos, cuando el Señor, cuando el doctor le pregunta, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo, está escrito, ¿qué está escrito de la ley? ¿Cómo leer? Y resume, amados hermanos, resume la ley en estas 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, en el amor al Señor. Y luego lo segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Era un doctor de la ley, tenía un conocimiento
muy elevado de la ley. Y el Señor le responde, bien has respondido. Y les dice, haz esto y vivirás. Como diciendo, sabes mucho, pero ¿haces qué? Haces poco. Porque el Señor nos conoce. Haz esto. ¿Por qué se lo está diciendo? ¿Por qué le está diciendo hazlo? Porque no lo hace. Lo sabe, pero no lo hace. Haz esto y vivirás. Bueno, siempre luchamos por justificarnos, nos pasa todo. No, pero lo que pasa es que usted no me entiende. Y mire, lo que sucedió fue esto. Siempre luchamos por justificarnos. Mas él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y bueno, ya sabemos la historia aquí del sacerdote y del levita que pasaron junto al camino, amados hermanos, y ninguno de los dos que hizo lo que debía. No sé, cuando nosotros leemos, y aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole se pasó de un lado. Lo que nosotros los mexicanos decimos, se hizo de la vista ¿qué? Así. No sé, yo todavía no sé qué es eso de la vista gorda o se le inflama uno aquí para no ver. Pero nosotros entendemos el término. Yo no vi nada. Se hizo de la vista gorda. Él sabía su deber. Él sabía lo que tenía que hacer. ¿Lo hizo? No lo hizo. Y asimismo también un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Ahora, uno puede señalar así con juicio al sacerdote y al levita. Uno puede señalar así muy duramente. ¿Cuántas veces lo ha hecho usted? Que Dios ha puesto en su corazón la necesidad de tenderle la mano a su prójimo. Y usted ha hecho como que yo no, Señor, no, yo no sé. Y Dios habla a su corazón. Y sabe que su prójimo tiene necesidad y sabe lo que tiene que hacer. Hablando de este caso. Y actúa como el sacerdote y como el levita. Claro, nosotros conocemos la historia del buen samaritano. ¿Cuál es la condición en que Cristo nos encontró? Él nos tendió la mano, curó nuestras heridas, tuvo misericordia de nosotros. Pero nosotros vemos, amados hermanos, la actitud del sacerdote y el levita y de este doctor de la ley que tenía conocimiento, que sabía lo que tenía que hacer, que sabía lo bueno que tenía que hacer, pero simplemente ¿qué? Ellos pudieron haber pensado, iban en el camino, voltean hacia atrás, hacia adelante, nadie me ve, sigo guardando mi reputación. Por eso digo, todos tenemos un historial y ese historial de su vida lo conoce el Señor. Ante Él no podemos guardar las apariencias. Cuando termina esto, amados hermanos, dice la Escritura, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y bueno, él no ocupa la palabra samaritano porque no los querían, eran enemigos. Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve, ¿qué cosa? Así, ve y haz tú lo mismo. ¿No sentiría como una cachetada? ¿Cómo se creían ellos? Perfectos, que guardaban todo, todos los veían excelentes. Pero cuando el Señor le dice, haz lo que sabes que tienes que hacer.
Esto fue un golpe muy fuerte y el Señor a nosotros también nos habla. No importa, amados hermanos, el cargo que tengamos, cuántos años tiene usted de miembro, qué grado eclesiástico tengamos. Porque el Señor nos habla. ¿A quién le está hablando? ¿A quién? ¿A un doctor de qué? A un doctor de la ley. Sabe mucho. Y bueno, algunos de ustedes dicen, no hace nada. Bueno, vamos a tener misericordia, y hace poco. No está haciendo la voluntad de Dios. Por eso hablamos del pecado de no hacer lo que debemos. Usted debió haber hecho esto, usted debió haber hecho aquello como cristiano, como hijo de Dios. Ya el Señor termina diciéndole, ve y haz tú lo mismo. ¿Lo hizo? Yo no sé, la Escritura no nos lo dice. ¿Lo va a hacer usted? Yo no sé. Yo no sé. Es usted y el Señor. Es usted y el Señor. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Usted lo sabe. Usted lo sabe. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Usted lo sabe. Sabe lo que es lo bueno. Entonces hay que hacerlo. Hay que actuar. Y hay que venir como aquel hijo que dijo que no. ¿Cómo hay que venir? Arrepentido. Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces he tenido la oportunidad de hacer tu voluntad y no lo he hecho? Póngase de pie. Dios le habla a usted en esta noche. Hermano, yo creo que porque el Espíritu Santo lo hace, Él a través de su palabra nos recuerda todas las cosas. Ya nosotros vemos aquí, ¿qué hizo el doctor de la ley? Yo no sé. ¿Qué va a hacer usted? Yo no sé. Usted puede seguir aparentando, usted puede seguir apantallándonos a todos y que es un gran cristiano, pero el que conoce nuestro historial, si hacemos o no su voluntad, es Dios. Es Dios. Uno puede venir arrepentido, usted debe venir arrepentido y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame. ¿Puede usted quedarse como el mayordomo infiel? Sabía que tenía que hacer lo correcto, nunca lo hizo. ¿Puede hacer usted como el primer hijo, venir arrepentido? ¿O puede dejar en incógnita todo? ¿Qué pasó con el doctor de la ley? Ve, a él se le dijo, ve y haz tú lo mismo. Haz lo que sabes que debes de hacer, que es bueno y no lo has hecho. Vengamos hoy a la presencia del Señor, doblemos nuestras rodillas, platique usted con el Señor. Es usted y Él, nada más. Es usted y Dios, nada más. Ni el de al lado sabe. Hermano, ni el de al lado conoce su corazón. El que conoce nuestro corazón es el Señor. Por eso hoy venimos delante de su presencia. Nosotros y Él nada más, Señor. Nadie más me conoce sino tú, nada más. Por eso vengo a ti, Señor. Doble sus rodillas y oremos a nuestro Dios. Padre de misericordia, en el nombre de Cristo nuestro Salvador nos acercamos ante ti. Gracias por tu palabra, por hacernos entender que es pecado no hacer lo que debemos.
Gracias, Señor amado, por la oportunidad que tú nos das de venir a ti. Y que podamos, Señor amado, conociendo tu voluntad, hacer lo que tú nos mandas. Toma nuestras vidas en tus manos. Hoy venimos, Señor, arrepentidos ante ti, porque podemos nosotros ser como aquel levita, como aquel sacerdote, como aquel doctor de la ley. Conocía tu voluntad, sabía lo que tenía que hacer. En tu grande misericordia, tú lo llevaste de la mano y tú le dijiste: tienes que hacer esto, haz tú lo mismo. Él con sus labios mismo declaró cuál era tu voluntad. Él la conocía, pero no la vivía. Te damos gracias, Señor amado, porque por cuántos años hemos estado escuchando tu voz. Tú nos conoces a cada uno. Muchas gracias, Señor amado, pero no solamente queremos saber lo que tenemos que hacer, sino queremos hacerlo, queremos vivir, Señor, tu voluntad. Ayúdanos, ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Tú conoces nuestra vida, nuestro corazón. Tú escudriñas, Señor amado, lo más profundo de nuestros pensamientos. Conoces nuestras imaginaciones. Sabes todas las cosas, Señor amado. Ayúdanos a estar conscientes de eso. Ayúdanos a estar conscientes de que tú conoces de nosotros, Señor amado, absolutamente todo. Ayúdanos a estar conscientes, Señor, de esa verdad. Ayúdanos, Señor. No se trata de aparentar, sino de hacer tu voluntad. Te agradecemos tanto porque tú nos guías, Señor amado, y nos has guiado a dejar el pecado, la maldad, pero ahora nos enseñas esto, Señor, que hay cosas que tenemos que hacer, pero simplemente por alguna razón no lo hacemos, Señor, y hoy venimos delante de ti arrepentidos. Que tú nos perdones, que tengas misericordia, y que podamos manifestar, Señor amado, esa fe viva, esa fe genuina, Señor, al vivir el Evangelio de una manera práctica. Tómanos en tus manos, Señor amado, a toda tu iglesia, a todos tus hijos, Señor. Todos estamos en tus manos preciosas. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Sabemos que tú nos ayudarás. En tus manos preciosas nos dejamos y nos abandonamos, mi Señor. Por Jesucristo, nuestro bendito Salvador, te lo he rogado. Ahora despídenos en paz, y mientras distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén. Aleluya.